Buenas noches, no se escucha. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Seguimos sin escuchar. Buenas noches, ¿ahí me escucha? ¿Me Ya. escuchan? Ahí sí se escucha. Muy bien, buenas noches. Buenas Eh, noches. ¿Usted es representante del equipo 16? 18. 18. Todavía no toca, pero ya estoy ahí. Ahí estamos. ¿Y si hay algún representante del equipo 16? Muy. ¿Equipo 16? ¿Equipo 16? ¿Ya tenemos algún representante del equipo 16? Reiterarles que esto es como una cita rápida. Tenemos 14 minutos para poder atender sus dudas eh, o comentarios. ¿Equipo 16? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Reina. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Vamos a iniciar el tiempo. El desafío con ustedes es el tema de no haber observado su documento al 100, dado que no hemos avanzado, o sea, no hemos podido revisar a profundidad. Si ustedes, no, si ustedes tienen dudas o comentarios, con mucho gusto las podemos abordar. Sin embargo, yo tengo un diagnóstico general. Ustedes me indican. Tenemos 3 minutos para poder trabajar con ustedes. ¿Me escuchan? Solo demos un chancecito, solo vamos a esperar que se conecten un par de compañeros. Pero el tiempo lo está Pero viendo. en sí, en general, tal vez digamos, estructurado bien, cómo vamos a hacer las entregas, digamos, la entrega que se realizó el día de hoy. Ujú. Esa incluía, digamos, todo el marco teórico y, y algunas partes también esenciales, pero la duda de nosotros es siempre, o sea, de las entregas que ustedes nos colocan, siempre debemos, digamos, tratar de tener todo lo que nos indican ahí en la medida de lo posible, ¿verdad? En otras entregas será posible que o sea, igual se nos revisen esas otras, digamos, lo que quedó pendiente de la entrega pasada, o bien solo lo que toca la entrega de esa fecha, digamos. En este caso, yo lo que tengo, por ejemplo, ahorita es un diagnóstico muy general, como un barrido, digamos, del documento del último, digamos, de la última entrega. Y hay una serie de observaciones que atender, pero son muy generales. Por supuesto que se va a tomar lo que no se ha revisado y se va a hacer un diagnóstico más profundo y se van a trasladar las observaciones hasta donde llegue el entregable, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, ya se van, entre hoy y mañana se va a estar subiendo, por ejemplo, las observaciones para el apartado de eh, la información general, por ejemplo, planteamiento del problema. Eso se va a subir. Entonces, en este caso, como no hemos tenido esa revisión, ustedes van a recibir una revisión desde revisión de formato hasta esta sección, por ejemplo. Y esa era la duda, ¿verdad? No, no se va a dejar de revisar lo que quedó pendiente, por así decirlo, sino que se va a hacer. Sin embargo, hay que reiterar que es en función del cumplimiento de los plazos, ¿verdad? Tenemos varios grupos adelante de ustedes y el desafío es lograr que todos tengan sus observaciones y las puedan implementar. Entonces, ahí les logré dar respuesta a su consulta. Sí, gracias. Y otra consultita respecto digamos, nosotros hicimos un entregable el día de hoy
es Ujú. entregable, ¿cuándo usted nos podría dar las correcciones, digamos, las observaciones para que nosotros ya, pues, en la medida de lo posible, lo antes posible, podamos hacer las correcciones y de igual forma, pues, ya queda en la otra entrega, ¿verdad? Plasmado. Yo espero tenerlos en el transcurso de la semana, pero reiterar que ya tenemos varias entregas. O sea, ustedes van a tener una revisión de 3 en 1, por decirlo así. Entonces el desafío es revisar más, digamos, por eso es que se segmenta la entrega, para tener como en la mira la sección que se va a revisar. Si usted verifica los videos que se han publicado, es en función de las áreas que se piden en el entregable. En este caso hay que revisar desde la página 1 hasta donde concluya su planteamiento, sus preguntas específicas, por ejemplo, que es la sección que se va a entregar la verificación entre hoy y mañana los accesos a los videos, ¿verdad? De los grupos que hicieron la entrega en tiempo. Eso es lo que hay que resaltar, ¿verdad? Yo espero terminar con todas los que entregaron, digamos, en estos días y trasladarle las observaciones. Sin embargo, no quiere decir que ustedes no tengan, por ejemplo, eh, digamos, que tengan el tiempo libre, sino que deben avanzar con su documento, por ejemplo, y sobre todo observar que se esté cumpliendo lo de la plantilla base, ¿verdad? Y si ya hicieron, por ejemplo, su investigación, empezar a ver el tema del análisis de resultados, cómo van a estructurar su propuesta de solución, por ejemplo. O sea, que esta parte, digamos, que el atraso en la entrega de lo requerido no detenga, por así decir, el informe, ¿verdad? Yo espero esta semana, al finalizar esta semana, más tardar, tenerle, pues, estos 3 elementos que no se han revisado, dado el tiempo de la entrega, ¿verdad? Entonces, ahí logro dejarle la respuesta. De forma general, les puedo decir de su documento es que debemos revisar el formato, sobre todo en el uso de, de los antecedentes. De forma general, porque yo no lo he leído al 100, digamos, solo una revisión a grosso modo, en el cual pues no se está cumpliendo la citación de APA al 100% para que lo empiecen a revisar. Si ustedes utilizaron citaciones en todo el documento, es preciso revisar que cumpla con APA 7 y que se utilice el formato para citaciones de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, eh, y debe tener como una introducción del por qué estamos utilizando esta cita, la cita como tal, y un análisis del por qué es importante atender esa cita, ¿verdad? De un documento. Sobre todo es en los antecedentes donde debemos fortalecer esta parte, como para dejarlo así muy general. Reitero, el uso de la plantilla base es un no negociable y el uso de APA también, ¿verdad? Para que lo revisen de forma general en su documento. De forma general, puedo decirles que es preciso que lo que está aprobado en la matriz de consistencia, las preguntas generadoras, por ejemplo, deben ir tal cual están aprobadas en la matriz de consistencia en su documento, ¿verdad? Pero, como les digo, es un diagnóstico muy, muy general. Fue lo que me dio tiempo, digamos, dada la fecha de entrega, como usted bien planteaba, y tomé la última, digamos, la que yo tengo como última, para hacer este análisis. Entonces ya como que ya empezamos a ver ese avance que ustedes tienen. Yo no he visto, sin embargo, así como muy general también, y es algo muy recurrente que he visto en los grupos, es que no están cumpliendo el lineamiento, que un párrafo no puede excederse de más de 10 líneas y y que no se pueden cortar los párrafos. Todos los párrafos deben quedar en una página. O sea, en la misma página, no cortar 2, 3 líneas, eso tampoco es, eso es una de las recomendaciones que ha sido reiterativa en este proceso, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario más que agregar. Pues de mi parte, no, gracias, ingeniera, una consulta también. Uh -huh. Yo creo que esto ya lo dijo, pero creo que se me cortó un poco la señal. En Sí. cuanto al documento que se nos va a entregar, va a ser, digamos, ya las, digamos, correcciones puntuales ya en el documento, digamos, anotaciones que usted vaya a realizar. Realmente no es el documento, porque esto es una instrucción de la coordinación que son videos. Yo, mi modo de, o sea, mi proceso para revisar sus documentos es revisar el documento, hacer comentarios
pues en la grabación y indicándoles el porqué de sus comentarios, ¿verdad? Eso es lo que van a ver en el aula virtual. Ahí van a encontrar los links donde pueden acceder a los videos. De hecho, ya están subidos los que han hecho las entregas en el plazo establecido, ya están subidas las observaciones, por ejemplo, de la introducción. Es un link para que ustedes accedan al video donde se comenta y se dice el porqué de las observaciones. Esa es una de las instrucciones recibidas por parte de la coordinación de esta especialización. Ahora, no va a ser un documento como tal que ustedes van a recibir, sino van a ser observaciones grabadas para que ustedes tengan como ese recurso como más dinámico, si le podemos llamar así, para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, no solo el coordinador, de verdad, sino que todos los integrantes del equipo tengan acceso a esa información. Y en el aula virtual lo pueden encontrar, ¿no? Para que lo consideren. Entonces, de ahí le logro contestar también su consulta. Sí, sí, muchísimas gracias, muy amable. Ujú. Tenemos un tiempo, todavía tenemos 4 minutos. Reiterar, por favor, deben revisar el formato. El formato de la plantilla base es esencial. No podemos dejar todo como que en el camino lo vamos a ir resolviendo, porque, bueno, mi experiencia en la facultad y en la escuela de posgrado es que un índice nos puede generar un dolor de cabeza si no se van corrigiendo, subsanando esos errores, por ejemplo, o que no se cumpla con el formato de las carátulas. Todos esos comentarios que tienen la plantilla base, por favor, atiéndanlos. Eh, Reiterar, la matriz de consistencia es la base para ciertas secciones del informe, pero eso no quiere decir que esté escrita en piedra. Sin embargo, si ustedes quieren hacer cambios en la redacción de las preguntas, por ejemplo, o el enfoque que le quieren dar a las preguntas, eso sí debe ser aprobado por el coordinador de la especialización. No solo porque no nos gustó la redacción la vamos a modificar, o veamos en el documento, es preciso que pidamos que se pase para aprobación esos cambios de la matriz de consistencia, por favor. Tenemos 3 minutos. Ustedes me indican si hay algún comentario más. Hola ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad es que no es que tenga una duda, sino que solo como para quedar claros. Nosotros como ya veníamos, ¿verdad? Haciendo el trabajo, usted dice que en lo que se presentan las correcciones nos enfoquemos más que todo, pues si nosotros bien ya teníamos marco metodológico y lo que se va pidiendo, que nos vayamos enfocando más que todo en como que los últimos detalles, por así decirlo, y ya solo agregar las correcciones que usted nos vaya diciendo cuando ya no las diga. Exacto. Es preciso reiterar que el PDF que ustedes suben a la plataforma es una copia fiel de lo que están trabajando en su Word, en su documento de Word, ¿sí? Y van a ir integrando las correcciones. Las correcciones no se van a entregar. Yo considero que a finalizar en unas 2 semanas ya se va a abrir un espacio en el aula virtual para que ustedes suban el Word para empezar a revisar hasta donde vayamos, si se está cumpliendo con las correcciones, por ejemplo, o si el formato se está aplicando de una manera idónea, ¿verdad? Ok, Y o sea, ajá, sí, dígame. digamos que en la corrección que usted dice que en 1 o 2 semanas, ahí nos va a poner las correcciones desde la carátula, digamos, o sea, desde Ahí voy a introducción revisar yo que ustedes hayan aplicado las a que correcciones hayamos de la carátula. aplicado las correcciones. Ah, ok, ok. Ajá, desde la carátula, o sea, desde que no venga la primera página donde dice plantilla base, por ejemplo, ¿verdad? Y Ok, que hayan mantenido la coherencia con la matriz de consistencia, que su redacción ya no tenga gerundios, por ejemplo, por ok. decir una observación muy general, o de repente el planteamiento del problema no tenía claridad la idea del problema como tal, entonces se sugirió un cambio de redacción o una mejora. Esos elementos son los que se van a revisar en un momento oportuno, ¿verdad? Ok. Eso no quiere decir que ustedes no estén avanzando con su documento. Ya todavía tenemos el análisis de resultados, por ejemplo, o la propuesta de solución. Ok. Entonces, ahí logro resolverle su comentario.
Ok, gracias, ingeniera. Feliz noche. Ujú. Muy bien. Tenemos 45 segundos. Esto es una cita rápida, entonces si alguien tiene algún comentario, podemos ampliarlo en estos segundos que nos quedan. Yo creo que solamente, ingeniera, que esas eran nuestras dudas en general. De igual manera, yo voy a tratar de acelerar el proceso, sin embargo, ahora se le acumularon porque hay varias entregas que no se realizaron en tiempo, pero vamos a tratar de trasladar esa a la brevedad, si me sea posible, todas esas observaciones. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Una consulta. Dígame. ¿Usted nos podría dar su número de contacto? Tal vez por, no sé si por WhatsApp o tiene un correo, si me lo podría escribir por el chat. Bueno, de hecho, uno de los correos tenía una instrucción de que ustedes tenían que mandar su número de teléfono para integrarlos a un grupo de WhatsApp donde se hacen consultas. Entonces, el coordinador ya debe haber recibido mi correo y por ahí me pueden mandar sus datos para agregar, pero solo el coordinador, por favor. Muy bien. Ah, de acuerdo, gracias. Muy bien. En aras del Gracias. tiempo, le cedemos el espacio al equipo 18. Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Nosotros enviamos lo correspondiente en su momento y según lo que estaba escuchando con el grupo anterior, ha de ser similar lo nuestro, que está pendiente de revisarse o confirmarnos qué fue de la revisión. Bueno, de hecho, en el aula virtual ustedes ya tienen por lo menos las observaciones a su resumen, justificación, objetivos e introducción. En el Ajá. aula virtual están está como en forma de tablero y por entregable las observaciones. Ustedes hicieron la entrega de la información general antecedentes. Espero que entre hoy en la noche y mañana estén recibiendo esas observaciones de esa sección, ¿verdad? Para que revisen en el aula virtual. Ahí están los links para poder acceder a los videos donde están las observaciones. Perfecto, voy a estar pendiente o vamos a estar pendientes en el grupo para poder hacer esas revisiones y obviamente las correcciones correspondientes. Sí, sí, ahí están. Solo voy a contestar. A Jennifer Rodríguez, en la programación le vamos, pues se estableció la priorización de estos dos grupos debido a las entregas y ustedes son el siguiente, si es el grupo 17, para que lo considere, por favor. Muy bien, disculpe la interrupción. Sí, en el aula virtual, aquí hay que dejar claro el proceso. En la plataforma ustedes van a subir los entregables en formato PDF de lo que se pide, por así decirlo. En el aula virtual ustedes van a encontrar las observaciones, pero para las observaciones, el diagnóstico sí es un documento de PDF para los que realizaron la entrega en el plazo establecido, y las otras observaciones, por ejemplo, de la justificación, el primer entregable, por así decirlo, del documento, que fue el resumen, justificación, objetivos e introducción, hay un link que está identificado por grupo o equipo de trabajo y ahí pueden ustedes acceder a las observaciones que ya se hicieron a esta sección. Entre hoy y mañana se va a subir las observaciones referente a la información general, antecedentes y planteamiento del problema, que eso sí fue entregado en tiempo por su equipo. Desde ahí le resuelve. Perfecto. Uh -huh. Sí, básicamente eso es las interrogantes que existen, ¿verdad? Para poder darle seguimiento a lo que viene, ¿va? Sí, es reiterar que no se van a hacer como por sección otra vez regresar las observaciones, sino vamos a hacer una entrega, digamos, como de medición de avances para revisar cómo el equipo ha integrado las observaciones, por ejemplo, si está cumpliendo la plantilla, lo que está establecido en la plantilla base, por ejemplo, para ir subsanando todo esto, eh, para que al momento que ya tengamos que entregar la lingüística, pues esté integrado todos esos cambios, para que lo consideren. Yo no voy a recibir de regreso, digamos, esas observaciones atendidas ahorita, sino ya integradas al documento.
Y ahí está clara la instrucción. Correcto. En lo personal me surge una duda, creo que también se comparte con los compañeros del grupo C18. Claro. Si el proyecto que conlleva una inversión, que obviamente tiene que ser recibida en este caso y analizada por el Hospital General San Juan de Dios, si en dado caso ellos no estuviesen en la disponibilidad de hacer inversión, ¿qué procede ahí? O sea, ¿qué correspondería? Mire, el desafío de una institución del Estado es que no puede desembolsar así tan sencillo, digamos, así decir, hoy vamos a disponer de 50.000 quetzales, por ejemplo. Si no lo programaron al inicio del año, debe hacer una serie de procesos internos que incluye reprogramaciones, trasladar al Ministerio de Finanzas. El objetivo del informe final es generar la propuesta, ¿verdad? No necesariamente debemos llevarlo a la ejecución. Ok, perfecto. Entonces, con que Ajá. ustedes establezcan mi sugerencia, dado que es como una especie de proyecto de inversión, es que ustedes utilicen la guía de Plan para poder construir la propuesta, ¿verdad? Para que de alguna manera dentro del informe final le presentemos una propuesta que pueda ser viable y que en un futuro, si no lo pueden implementar ahorita, pues sea viable para que sea presentado a ese plan de ser necesario, por ejemplo. ¿Y eso correspondería por la misma vía de nosotros o No, en usted, línea directa lo hace el Hospital San Juan de Dios, digamos? el hospital lo va a elaborar, o sea, el hospital va a hacer toda la gestión, pero si nuestro propósito es que la opción se implemente, considerarían que, porque es nuestra propuesta, en este caso, su propuesta, ¿cuál es? ¿Me puede indicar cuál es su propuesta contenida en la matriz de consistencia? Correcto. Esa es la implementación de pantallas Ah, LED. a ustedes son los Correcto. de táctiles y, ¿cómo es? En la pediatría, en consulta externa, ¿verdad? Con ustedes, ya que toca el tema, he observado que varían, o me dicen pantallas LED, pantallas táctiles, o Sí, lo que pasa es que inicialmente habíamos considerado, y eso fue también una recomendación del ingeniero Hernández, que cuando platicamos, porque las táctiles tenían un precio inalcanzable que desde ningún punto de vista podía ser solvente, digamos, desde el área del Hospital General San Juan de Dios, ni en este caso que usted incluye Plan, porque las pantallas táctiles tenían un precio demasiado alto. Entonces se consideró pa- pantalla LED con información interactiva que fuese de educación para básicamente los presentes en la consulta externa de pediatría, ¿verdad? Tanto pacientes, familiares, y todo el personal que forma parte del hospital. Entonces, bueno, desde ahí se cambió a pantallas LED. LED, que iba a ser con información interactiva, pues. Bueno, sin embargo, ustedes en su documento todavía mencionan pantallas táctiles. Entonces, por favor, para que lo revisen, o es LED o es táctil, por ejemplo, entonces, si la recomendación es utilizar el término pantallas LED, pues, en miras a la propuesta de mejora, Perfecto. entonces, por favor, revisen esa parte. Ahora, retomando el tema de la implementación, recordar que nosotros somos asesores. Vamos a plantear la propuesta y quien va a analizar o quienes van a analizar si la propuesta es viable y se puede integrar o implementar dentro de sus instalaciones es la unidad de análisis, en este caso el hospital. Y sobre todo la unidad de pediatría, porque aquí en una institución del Estado, por lo regular, las áreas están separadas y manejan su presupuesto de alguna manera autónomo. Entonces nosotros, nuestra misión, por así decirlo, a la hora de establecer la propuesta, es hacer todos los estudios, porque como usted bien dijo, ¿verdad? La sugerencia es no poner pantallas táctiles por el costo
pero sí tenemos que determinar cuándo nos cuesta una pantalla LED, pero así de una manera que quede claridad de cuál sería la inversión si implementamos las pantallas en el área de Sí, pediatría. de hecho habíamos concluido en un presupuesto, ¿verdad? Que oscilaba básicamente más o menos en unos 90.000 quetzales. Eso fue el presupuesto. Ujú. Y si Entonces, necesita reparaciones, por ejemplo, todo eso debemos considerarlo a la hora de una propuesta que se va a implementar en este caso en una institución del Estado. sí, correctamente. Ujú. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, esa es una de las cosas que hay que resaltar. Nosotros no vamos a llegar en hora buena si logramos que se implemente. Si no llegamos hasta ese punto, el deber ser es que les presentemos una propuesta que si es considerada, eh, pues se plantee, digamos, de forma idónea para que la institución, si no lo hace este año, lo pueda implementar el siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueda reprogramar y se integre a su programación y ejecución del próximo año, ¿verdad? Para que no, yo sé que el nombre que ustedes tienen pues nos lleva a que nuestro compromiso es que queden las pantallas en el área de pediatría. Sin embargo, también tenemos que ver que hay desafíos que afrontar a lo interno de la institución para que lo tomen en cuenta en su propuesta, ¿verdad? Correcto. Pero sí ya me deja o nos deja porque hay varios compañeros en general unidos a al grupo, entonces ya nos deja mucho más claro el panorama a seguir, ingeniera. Gracias. Entonces, y por favor, ustedes deben estimar al último tornillo que se va a usar para barrenar la pared, por ejemplo, si esa fuera una de las cosas que vamos a proponer, o si hay que, por ejemplo, les van a poder pedestal, o sea, todas esas cosas que parecieran mínimas, debemos considerar costos, por ejemplo, porque no es lo mismo una institución del Estado que una institución privada, entonces para que consideren esos elementos a la hora de su propuesta también, como recomendación general. Perfecto. Gracias. Yo creo que estamos bastante claros con el doctor Hugo Alvarado, que está en línea, María José Teletor también y Adriana Juárez también que está. Entonces, gracias por esos comentarios y esas observaciones y vamos a estar pendiente a ver en las observaciones que usted nos hizo como parte de la respuesta de lo que se envió en su momento. Ujú. Ya, por lo menos de el primer entregable, ustedes ya encuentran en el aula virtual el link para que puedan acceder a las observaciones. De acuerdo Perfecto. a mi registro, ustedes siempre hicieron entrega de la primera sección, que estaba comprendida el resumen, justificación, objetivos. Pues a cuenta ustedes ya deberían de tener sus observaciones. Si en dado caso no estuvieran en el aula virtual, porque puede pasar, pero por favor, sí necesito que se cercioren de eso, el coordinador que me mande un correo o me escriba, bueno, que me mande un correo porque no los tengo todavía en el chat de grupo y por ahí podríamos resolver para que lo considere. Perfecto. Entonces, como una última pregunta, ¿a dónde se nos va a enviar o ya envió esas correcciones que hay que hacer? Bueno, porque no lo encontramos Cuando ahorita. usted se mete en la plataforma, hay una sección que dice aula virtual. Ujú. Ahí va a encontrar el tablero donde en Mosaico están, por ejemplo, ya se subió el programa, ya se subió la plantilla base, ya encuentran los diagnósticos que se hicieron en un primer momento, que son unos documentos en PDF, y también van a encontrar los links para revisar lo referente al entregable del resumen, justificación, objetivos, y entre hoy o mañana estarán recibiendo la información respecto a la sección de información general, antecedentes y planteamiento del problema para que lo revisen en el aula virtual, por favor. Perfecto. Para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Muy bien. Tenemos 45 segundos. Es una cita rápida esto. No sé si el doctor Hugo Alvarado o la doctora María José o la doctora Juárez tienen alguna pregunta. No, solamente con eso. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahí quedamos a la hora y entonces, eh,
reitero, no pueden, sigan avanzando con su documento, el tiempo nos apremia, vamos a tratar de trasladarles las observaciones hasta donde tengan. Y también, si ustedes ya avanzaron en sus documentos, completen los entregables y se va a ir revisando y así se va a ir revisando la entrega y por consiguiente se va a proceder a la revisión de las secciones que se piden en cada entregable, ¿verdad? Para hacer énfasis en esa parte. Perfecto. Entonces, solamente muchas gracias y pues procedemos a retirarnos los del C18 porque ya no nos corresponde estar, ¿verdad? Es decisión de ustedes. Ok, gracias Ok. entonces. Muy bien. Que Feliz tenga noche. buena noche, Buenas gracias. noches. Muy bien. Ahora sí, le cedemos el espacio al equipo 17. Gracias, buenas noches. Fíjese que en realidad tenía la duda de cómo era lo de la revisión, pero ya escuchando los otros grupos, pues ya vimos que ya tenemos un video de revisión de lo que sí logramos entregar. Ya se subieron lo que nos faltaba, ¿verdad? Que es la que estamos pendientes, creo que todos los grupos, ¿verdad? Entonces, eso. Y también teníamos duda de la entrega que es para el 29 porque ahí ya pide como análisis de datos, pero nosotros todavía no nos han aprobado la realización de nuestra investigación en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Ay, ay, ay. Y no hay como señales de en qué momento les van a aprobar porque ya estamos a 5 días. Podríamos extender el plazo para la entrega, pero no podríamos extenderlo mucho tiempo. En ese sentido, sí sería preciso como tomar decisiones al respecto, dado que después viene el estudio técnico y la propuesta de solución. Y, porque yo podría decirles, avancen con su propuesta técnica, sin embargo, si existiera la necesidad, por ejemplo, en un escenario que ustedes tengan que cambiar la unidad de análisis, por ejemplo. Estoy hablando de un escenario hipotético, ¿verdad? Pero sí, ahí sí que depende de ustedes, ¿verdad? Lo prudente sería que ustedes entreguen hasta el marco teórico y marco metodológico, ¿verdad? Para que empecemos, para que tengamos como esas observaciones a estas áreas y de alguna manera, en cuanto se tengan los resultados, pues acelerar el resto de las entregas, pero ahí sí les cedo el espacio para que usted me indique si consideran que va a ser, por lo menos para la próxima semana, que sí les permitan realizar el trabajo de campo. Sí, justamente mañana tenemos una reunión. Bueno, yo me voy a juntar con el doctor que es el que aprueba, entonces, pues estoy pidiéndole a Dios y teniendo fe, ¿verdad? De que pues todo va a salir bien, pero pues sí queríamos ver si existía la posibilidad de ampliar un poquito, tal vez solo ese rango, ¿verdad? De esa entrega, porque lo otro ya lo entregamos, que era para el 22. Uh -huh. Entonces, ese también, esa parte nosotros ya la subimos, pero sí estamos súper nerviosos de la siguiente entrega por este aspecto, ¿verdad? Lo que pasa es de que como es una institución, pues, semi privada, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, todo el manejo ese se hace a través de la Universidad Francisco Marroquín, entonces sí es un poco más compleja la aprobación de la realización de estos estudios. Sí, bueno, en este caso confiemos, reiterarle, retomando al equipo 18, nosotros no nos vamos a comprometer a implementar, ¿verdad? Salvo que la institución esté como dispuesta a desembolsar lo que implica la implementación de nuestra propuesta, como en apoyo a su reunión de mañana, ¿verdad? Que su objetivo es brindarle a la unidad, en este caso de oncología, una propuesta que mejore sus servicios, por ejemplo, ¿verdad? Si eso es lo que pretendemos dar con nuestra propuesta. Pero sí, vamos a ampliar. Lo que podemos hacer es, si pues al 29 no hay avances respecto a esta parte, pues me manda un WhatsApp o me escribe por correo y le vamos a ampliar el plazo para que pueda entregar el análisis, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, digamos, nosotros es poner unos sensores de luz, ¿verdad? Para ver la iluminación natural y el confort de las pacientes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces,
puede ser solo el hecho de cómo se implementaría, lo podríamos modificar a ese sentido, o sea, no hacerlo si no nos dieran el permiso. ¿El permiso para el trabajo de campo o para la implementación en esencia de, de la propuesta? Yo creo que serían en ambos casos, porque por ejemplo, si no nos dieran permiso para hacer trabajo de campo, pues no podríamos implementarlo. Ay, en este caso, para hacer una propuesta tenemos que conocer el área donde la va a implementar. Por ejemplo, aquí tal vez considerar cambiar la unidad de análisis. Todavía podríamos como hacer ese cambio, pero reiterar que si no lográramos el permiso, no tendría sentido porque al final el objetivo de este tipo de ejercicios es generar una propuesta que le vaya a servir a la institución, ¿verdad? Pero si solo vamos a trabajar sobre supuestos, no tendría sentido, digamos, hacerles una propuesta, ¿verdad? Tal vez considerar como una opción B, si lo quiere ver así, cambiar la unidad de análisis o el área donde vamos a destinar nuestra propuesta, porque si no, como les comento, estaríamos trabajando sobre supuestos. Entiendo. No sé si alguien quiere decir algo más de nuestro grupo. Yo, licenciada, una consulta. Bien. Sí, nosotros ya tuvimos una presentación a coordinación de que les presentamos nuestro proyecto y todo, y pues habíamos platicado que algunos sensores salen muy caros. O sea, nosotros no somos ingenieros, entonces no sabemos cuánto valen ciertas máquinas, no sabemos cuál comprar. Hemos estado investigando y hay unas de 350 quetzales y hay otras de 5,000 quetzales. El problema es que salía sumamente caro nuestro proyecto porque nosotros, pues, por medio de los sensores es que tendríamos los datos a analizar, ¿verdad? Pero ¿hay alguna forma de que nosotros cambiemos un poco la investigación y usemos solo ¿qué le digo? Lo que piensan los pacientes o cómo se sienten en cuanto a las encuestas que nosotros pasemos, en lugar de usar la información que nos den los sensores? Si en dado caso los sensores fueran sumamente caros para que nosotros los podamos adquirir. ¿Me pueden recordar cuál es su tema? Permítame, que es bien largo. Es que yo tengo que tener en la mente 8, entonces se me cruzan un poquito porque son... Si quiere, yo se lo digo, se llama beneficios de la iluminación natural y el uso de sensores de monitoreo lumínico para mejorar la comodidad de pacientes en salas de espera de los consultorios de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ahí yo me recuerdo que con ustedes lo que yo no lograba visualizar era si querían determinar el impacto de la iluminación o si eso era como de beneficio para el paciente. Ahí como que, pero en este caso lo que queremos determinar es el beneficio de los sensores de luz, pero para generar más luz y eso impacta en la salud del paciente. Entendí que así era su planteamiento. Corríjanme si no estoy orientada de forma idónea. Sí, es como ambos, ¿verdad? O sea, si medir primero como que los niveles de iluminación natural y cómo se sentían ellos al respecto por medio de una encuesta. Eso nos puede dar la luz para que, yo entiendo que su propuesta es, por ejemplo, de todo lo que se genere, que por ejemplo la luz es insuficiente, generar la propuesta para que ellos puedan integrar esos sensores de luz, ¿no? Eso sí, no necesariamente tendrían que comprar ustedes uno, sino lo que quieren determinar es que la ausencia de esos sensores les está limitando como que una mejoría de salud al estar internados. ¿Va? Entonces queremos determinar el impacto que va a tener, que tiene el paciente ahorita que no tiene los sensores y qué va a pasar si los implementamos. ¿Es así o no es así la idea? ¿Sí me escucharon? Sí, el punto es censar como qué tanta cantidad de luz hay actualmente y cómo es la comodidad del paciente ante eso, ¿verdad? O sea, sí se tendrían que usar los sensores en un sentido.
Yo considero que eso sería como parte de nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque primero vamos a analizar cómo está el escenario si no tienen los sensores. Y a partir de ahí, por ejemplo, identificar qué tipo de sensor tenemos. Como usted dice que hay unos de 350 hasta 5000, ¿verdad? Y yo asumo que es en función de lo que ofrece cada sensor, las características, y que van a contribuir a mejorar ese entorno que estamos viendo que necesita esos sensores. Yo considero que con el trabajo de campo podríamos determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de luz que tiene el área que está sujeta a estudio y qué es lo que vamos a necesitar implementar para mejorar esas condiciones. Yo consideraría que no es necesario comprar el sensor, pero ahí sí va a depender desde qué enfoque vamos a analizar los resultados. Si de lo que usted bien decía, de lo que piensa el paciente, de las condiciones en las que se encuentra el paciente, y si vamos a llegar más allá de decir, bueno, pero si usted implementa esto va a mejorar, ¿verdad? Pero todo va a ser en función de su puesto. No Sí, sé si pues, o logro sea, explicar. bueno, de acuerdo, sí, es hacer más que todo la encuesta para el paciente y su confort, ¿verdad? ¿Mm? Sí, porque ustedes lo que quieren determinar es que el incrementar la luz, aunque sea de alguna manera artificial, va a incidir en la mejora de la salud del paciente. Así, Así así, es. así entendí yo, digamos, la idea de su propuesta. Entonces, en Ujú. este caso, el sensor es la solución, digamos, a esa situación que no es idónea en este momento, que Ok. consideramos que es idónea en este momento. ¿Verdad? Si mañana hiciéramos la encuesta, por ejemplo, le voy a decir que ahorita que está nublado, se siente más oscuro, me siento más triste, a mí la Ujú. cabeza me duele, por ejemplo. Entonces, la propuesta va a ser, bueno, ¿qué tipo de sensor? Y es que hasta así, porque yo desconozco cómo son los sensores de ese tipo, pero en un escenario hipotético, que hay uno que puede simular luz del sol, por ejemplo, pues vamos a determinar que esa es una solución para la situación que está viviendo el paciente. No sé si logro trasladarle el mensaje. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, licenciada, muy amable. Confiemos en que sí les van a aprobar su propuesta y van a poder hacer su estudio de campo. Ojo, no, nosotros no nos vamos a comprometer de alguna manera a hacer la implementación. Ustedes decían que era una institución semipública y semiprivada, ¿verdad? Y ahí es otro par de zapatos, porque si tienen que, por ejemplo, eh, gestionar cooperación o donaciones, o deben hacer, o deben pedir a un ministerio, por ejemplo, al Ministerio de Salud, un aporte económico para poder implementar una propuesta. Esos son elementos que también se deben analizar en un estudio técnico, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones por medio de las cuales una institución obtiene sus recursos? Entonces, no necesariamente nosotros vamos a dejar implementado, por así decirlo. Esa es la recomendación a la hora de establecer una propuesta. Ay, muchas gracias. De verdad que nos aclaró un poco más el panorama y ahora pues esperar que todo salga bien con la aprobación. Confiemos en eso. Pero sí, ojo, no nos comprometamos en que nosotros vamos a dejar los sensores porque, como ustedes bien dicen, el costo sería bastante elevado y por mucho que quisiéramos contribuir, de hecho, en una institución pública hasta una donación es complicada. No es tan fácil donarle a una institución del Sí, Estado, ahí por no, ejemplo. no se puede hacer donaciones como así como solo porque sí, es cierto. Ujú. Porque hay procesos, porque debe integrarse. Por ejemplo, a veces si les donan una impresora, resulta que solo es la impresora, pero no los insumos. Y no pueden comprar los insumos porque no tenían otra impresora igual, por ejemplo. Entonces son elementos que debemos considerar en nuestra propuesta. En el estudio técnico también, ¿verdad? Tenemos 40 minutos, segundos, minutos, ¿verdad? Segundos. Si hay algún comentario más que quieran agregar. Pues yo creo que con eso nos resolvió un montón. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, licenciada. Nos quedamos a la Gracias. orden y por favor entreguen hasta donde lleguen. Si hay necesidad de ampliar el plazo, pues por correo o por WhatsApp, pues con mucho gusto ampliamos para que puedan hacer la entrega correspondiente. Muchísimas gracias. Siempre cualquier cosa me comunico con usted. Gracias, licenciada. Claro que sí, quedamos al pendiente.
Muy bien. Buenas noches. Le vamos a ceder el espacio al equipo 19. Ya tenemos representante del equipo 19. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Antes de darle el espacio a sus consultas o comentarios, yo le consulto. Al final sí cambiaron la unidad de análisis o el área donde se va a realizar el informe. Sí, sí la cambiamos. Solo tengo pendiente volver a mandarle nuestra matriz ya con el cambio de lugar al coordinador, porque todavía no nos habían terminado de confirmar al 100% el permiso, pero ahorita ya lo tenemos confirmado. Entonces ya solo es de volverlo a enviar. Él ya nos autorizó el cambio. Ujú. Ok. En ese sentido, en cuanto les apruebe el coordinador la versión final de la matriz de consistencia, te agradecería que me mandaran un correo o un mensaje para cambiar la orientación de las observaciones, si es que cambió mucho, ¿verdad? Pues prácticamente es lo mismo, solo cambia el lugar realmente, pero el proyecto es exactamente el mismo. Ah, ok. Ujú. Entonces ya está pendiente de aprobación. Muy bien. Ya agotado esa duda que tenía, entonces ya podemos entrar en materia. Ustedes me indican si tienen algún comentario o alguna duda que resolvamos en este espacio. Ok. Yo tenía una duda respecto a algunos comentarios que nos hizo en el diagnóstico inicial de nuestro proyecto. Ujú. Em, Nos solicitaba que expresáramos nuestras unidades por ejemplo, nuestros objetivos y nuestras hipótesis, que utilizáramos una unidad de medida clara. Em, y tal vez, no sé si fue porque fue solo como un diagnóstico un poquito más rápido, pero nosotros considerábamos que ya lo teníamos definidas nuestras variables, por ejemplo, en la operacionalización de variables, porque vamos a medir el nivel de conocimiento. Y entonces nosotros ya teníamos como definido cómo íbamos a medir ese nivel de conocimiento respecto a la cantidad de respuestas correctas en una encuesta. Íbamos a clasificarlo según los percentiles de respuestas correctas. Y quería saber si sería válida esa forma de medir nuestras variables o usted necesitaría otra. Si es en el diagnóstico inicial, hay que hacer un recordatorio aquí. Eso fue como a grosso modo. Las Ujú. observaciones ya puntuales y orientadas a sus temas y el contenido del documento ya empiezan a partir de las observaciones hechas al resumen, la justificación y los objetivos. Desde ahí ya podemos tomar como esas observaciones a implementar o aplicar en su documento, ¿verdad? Considero que sí, que es que cuando ponemos, por ejemplo, medir el nivel de confianza, pero en el marco de qué vamos a medir la confianza, por ejemplo, ¿verdad? Mucha confianza, poca confianza, mínima confianza. Esas variables son un poquito complejas de determinar una medida cuantitativa, ¿verdad? Decir que 20% tiene mucha confianza, pero en el parámetro de qué, ¿verdad? O de la utilidad de una situación o de un objeto, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, eh, un vaso puede ser útil para una persona, pero para tomar café, por ejemplo. Entonces puede ser muy útil para esa persona que toma café en un vaso, pero para mí que yo solo tomo fresco, por ejemplo, no me es útil si me van a servir café ahí, por ejemplo. Entonces la utilidad aquí no tiene un parámetro de medición, no sé si ahí logro. Sin embargo, considero que aquí, si ustedes ya van a medir el conocimiento, ya tienen el parámetro definido, pues puede ir implementando dentro de, sobre todo en el análisis de los resultados, perdón, de cómo vamos a presentar este tipo por ejemplo, porcentajes, si están en función de una opinión, por ejemplo. Pero, como les digo, al final la primera revisión fue muy general, un diagnóstico no tan profundo, ¿verdad? Todo eso se está haciendo a partir del resumen, del entregable del resumen. Entonces, si ya lograron ustedes ubicar los videos en el aula virtual. Sí, sí, justo ya realizamos esas correcciones que usted nos dio de el resumen y la justificación y la introducción, y ya van integradas en la última entrega que subimos el domingo. Sí, vamos a ir evacuando, por así decirlo, todos estos temas.
para que ustedes los vayan integrando a su documento. No vamos a hacer una reentrega, digamos, de esta parte, sino que vamos a hacer un diagnóstico, por decirlo así, a medio término para revisar que se haya dado cumplimiento de los comentarios y de todas esas observaciones establecidas en cada uno de los apartados de los entregados, como para reiterar esa parte. Ah, sí le había entendido eso anteriormente. Muy bien. Lo referente a la información general, antecedentes, el planteamiento, entre hoy o mañana se va a estar subiendo las correcciones que ustedes ya realizan, o sea, de la entrega de esta parte, ¿verdad? Para que lo consideren. Ok, perfecto. Así, Entonces sí, no sé si la puedo molestar con otra duda que claro que teníamos. sí, tenemos 8 minutos. Ok, solo es respecto a la parte del cálculo del costo-beneficio. Como nuestro proyecto es un plan de capacitaciones para mejorar la capacidad que tiene el personal de salud para atender complicaciones obstétricas. Ujú. Entonces, mi duda era, pues, ¿cómo podríamos abordar ese cálculo de beneficio, tomando en cuenta que no es que vayamos a optimizar los procesos del hospital, ni tampoco es algo que se vea reflejado inmediatamente en las ganancias o que el hospital vaya necesariamente a ahorrar dinero a corto plazo, porque lo que estamos haciendo es capacitar al personal para que las pacientes reciban una mejor calidad de atención. Entonces, no sé si usted nos podría orientar a cómo podríamos hacer ese cálculo. Realmente aquí sería como de un enfoque cualitativo, porque no vamos a medir, digamos, regresamos al tema de la medición de la variable, porque en este caso, ¿cómo determinamos si la persona que capacitamos tenía un nivel medio, bajo, alto de conocimiento respecto a la atención de las pacientes obstétricas? Lo que sí quiero resaltar y que me generó duda en su tema de planteamiento del problema, y también una situación con los antecedentes, es, yo no lograba visualizar si su objetivo es fortalecer al personal respecto a evitar la mortalidad materna, por ejemplo, o fortalecer al personal para la atención, digamos, de identificar una problemática de la paciente obstétrica. Es decir, logro ahí trasladar la inquietud, ¿verdad? Entonces ahí sentí como, primero definamos qué queremos hacer. Si nos vamos a basar en reducir o incidir, digamos, que en ese hospital, ustedes son los del Chol, ¿verdad? ¿Los de dónde? Disculpe. No, no sé, no son de ahí de Quisqué, no, ¿verdad? Teníamos anteriormente el Centro de Salud del Amparo, pero Ay, ahorita ya cambiamos a aquí un hay otro hospital en grupo, Misco. es que Ajá. hay otro grupo que tiene también el tema de obstetricia. Pero en este caso hay que dilucidar primero hacia dónde nos vamos a orientar, qué tipo de, vamos a mejorar un proceso, por ejemplo, de atención, porque Ujú. si es una institución pública, tiene un manual de organización y funciones donde nos dice, por ejemplo, qué hace un médico de 4 horas, un médico de emergencia, un médico de obstetricia. Dice, si vamos a generar una capacitación es para fortalecer, eh, como bien lo dice, la capacidad técnica que tenga, en este caso, el que atiende a la paciente de obstetricia, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo consideraría que el análisis no va a ser establecer porcentajes, sino determinar de forma cualitativa cuál va a ser el impacto que vamos a generar de esa capacitación. Por ejemplo, si vamos a generar, por ejemplo, personal más empático o reducir de alguna manera esa violencia obstétrica que se da, ¿verdad? Todavía en este tipo de centros de atención, ¿verdad? Que hay muchos comentarios, quejas y denuncias de la violencia que sufren, digamos, en esta rama. Eh, entonces, ahí es como mi recomendación, si más que medir o establecer una medida cuantitativa, es determinar de forma cualitativa cómo va a incidir esa capacitación. No sé si logro explicarle esa parte. Sí, creo que sí le comprendo. Nosotros
lo que tenemos planteado, pues es como le había comentado antes, hacer una encuesta, definir el nivel de conocimiento que tienen sobre todo el proceso de atención de una complicación obstétrica. Tenemos la lista de las complicaciones en específico. Entonces, nuestra encuesta hace preguntas acerca del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento que se le debería dar a las pacientes embarazadas con X patología. Y entonces, pues la idea es generar el plan de capacitaciones y posteriormente volver a usar el mismo instrumento con el personal y determinar si hubo algún cambio en la cantidad de respuestas correctas que tuvieron en las preguntas. Entonces, sí le entiendo que sería más que todo, más que algo cuantitativo de cuánto dinero se va a ahorrar el hospital, por ejemplo, sería como ver cuál es la La incidencia mejora, en la calidad de atención, sería. ujú, y la mejora de un proceso, por ejemplo, ¿verdad? Y la pregunta que es, ¿a quién le van a aplicar la encuesta? ¿Solo a los médicos? Porque también vi una parte de que querían orientarlo a las pacientes en este caso. O Ah, no, no, solo sería al personal de salud. Ajá, para incluye ver, enfermeras, mejorar, médicos, o solo los médicos. sí, enfermería y médicos generales. Ah, ok. Entonces, en este caso, aquí habría que identificar una. Por ejemplo, la unidad de análisis ya tiene un proceso establecido para hacer esta identificación, por ejemplo. Si hay un proceso interno en un manual de organización y funciones, por ejemplo, o hay un procedimiento establecido dentro de el manual de normas y procedimientos. Son dos. Uno, si, por ejemplo, el médico que en el área de obstetricia tiene que tener conocimientos específicos, por ejemplo, de esa rama, o si si dentro del perfil que está ahí solo es un médico general, por ejemplo. Entonces, y en función de eso, decir que nuestra capacitación, eh, si es un médico general que pues, se forjó en el campo, digamos, porque ahí trabaja en esa unidad y pues todo su conocimiento de alguna manera es empírico, eh, podríamos sugerir, por ejemplo, que se fortalezca un proceso interno, que se fortalezca o se mejore, por ejemplo, un perfil de puesto para la atención de esa área de obstetricia, por ejemplo. Pues no necesariamente vamos a cuantificar en que le vamos a ahorrar al hospital 5.000 quetzales al mes. No necesariamente, porque podríamos hacer nuestro aporte de forma cualitativa. En este caso, vamos a fortalecer personas en sus capacidades técnicas, en sus capacidades de abordaje para las emergencias y todo lo relacionado a la obstetricia, que es la unidad de análisis que ustedes tienen. Desde ahí logro explicarles esa parte. Sí, sí. Entonces, solo para confirmar, como pues en la plantilla base, sí nos solicitan como hacer ese cálculo de cuántos quetzales se ahorraría la institución por cada quetzal que se invierte en la propuesta de solución. Entonces, en este caso, nosotros podemos argumentar que por la naturaleza de nuestro proyecto no sería aplicable de forma cuantitativa, sino que lo vamos a hacer cualitativo. Ujú. Lo que sí podríamos establecer es cuánto le costaría al hospital, por ejemplo, implementar de forma permanente esta capacitación. ¿Qué tipo de profesional tendría que contratar? ¿Cuántas horas podría invertir? Horas hombre, digamos, el que va a recibir la capacitación, horas hombre el que va a dar la capacitación, por ejemplo. Eso sí podemos hacer. Pero reiterar que al final nuestro aporte va a ser como en el fortalecimiento del recurso humano, por ejemplo, más que económico. Por Ok, supuesto, perfecto, déjenme está bien. averiguar si pues podemos establecer un análisis monetario al respecto. Puede ser consultas por acá. Y si encontramos pues un camino, pues estaríamos abordándolo llegado al momento del estudio técnico, ¿verdad? Ok, ok. Entonces quedamos pendiente de eso y atentos. Gracias. Muy bien. Entonces, en aras del tiempo, y ya me tengo que trasladar a la otra sala. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa, por correo o por WhatsApp podemos ir atendiendo sus consultas y de ser muy general, pues se dará la respuesta a, a todos los coordinadores para que puedan resolver. ¿Vale?
Muy bien, Ok, que pasen muchas feliz noche. gracias. Feliz Feliz noche. noche.